El doctor Antoliano Peralta Romero es abogado, experto en materia electoral. Es oriundo de Miches, provincia El Ceibo. Obtuvo el título de doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posee un máster universitario en Derecho Administrativo y Gestión Municipal otorgado por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Ha participado en seminarios y capacitaciones de formación continua en temas de derecho público y privado a nivel local e internacional, Argentina, Colombia y España. Fue vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana. En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor universitario y como capacitador para la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil, así como para el Colegio de Notarios de la República Dominicana. Durante su vida profesional se ha desarrollado como un distinguido abogado litigante y consultor para entidades públicas y privadas con especialidad en materia electoral. Es coautor y autor respectivamente de las obras Reformas a la Constitución Política Dominicana 1994, 2002-2010, Editorial Gente del año 2012, y Precisiones Jurídicas y otros temas, Editorial Gente año 2012. Además, es articulista en diversos periódicos nacionales, tales como La Nación, Hoy, Acento y Metro. Es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Bueno, pues no esperemos más, vamos directo a la conversación para aprovechar cada minuto que les tenemos aquí en la sala. Bienvenido, doctor, gracias por separar de su tiempo y darnos la oportunidad de este diálogo luego del discurso de rendición de cuentas de nuestro mandatario. A ustedes, muchas gracias y a los televidentes. Bueno, para nosotros un placer poder tenerle aquí en la sala de esta mañana, en la oportunidad de hacer lecturas, ¿no? Interpretaciones, comprensiones sobre el discurso de rendición de cuentas de nuestro presidente Luis Abinader, en la parte que le corresponde un poco más enfocado en esas medidas que se han tomado en términos jurídicos, en términos legales, en términos de reforma. Su lectura sobre el discurso. Bueno, primero, en cuanto al discurso, en sentido general, y la Constitución, el artículo 128, establece que el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, tiene que rendir cuenta el 27 de febrero, la memoria de los ministerios, y primero depositar las memorias, que se hizo eso, y luego rendir cuenta, no como dicen algunos medios, ante la Asamblea Nacional, sino ante las cámaras reunidas, que es distinto, en razón de las atribuciones que tiene cada una de esas dos instituciones legislativas. Entonces, ante las cámaras reunidas, el presidente rinde cuenta. ¿De qué rinde cuenta? Quiero apoyarme en una idea de doña Milagro Ortiz Pozo. Rinde cuenta de ese presupuesto que previamente le aprobaron y le dieron a administrar a él y a los ministerios, y tiene que decirle a la nación y decirle a las cámaras legislativas qué hizo y en qué aplicó ese presupuesto. Me parece que desde ese punto de vista el discurso cumplió su cometido, en la medida en que el presidente dijo qué hizo en cada renglón. Tiene una virtud, y es que este año el discurso fue un poco más breve. Yo aspiro a que cada año sean más breves estos discursos, que los presidentes puedan resumir estas ideas, aunque la historia de las ejecutorias del Estado, del Poder Ejecutivo durante todo un año, requiere un relativo tiempo, pero bueno. Entonces, es una práctica también que los presidentes aprovechan esta ocasión para dar una perspectiva, digamos, de una proyección de lo que más o menos se piensa hacer en lo inmediato con el dinero del Estado. Creo que en ese sentido el presidente también cumplió. Y finalmente advertí que al final del discurso
hubo un poco de corazón y una emoción que se veía sincera, que se veía que el presidente la estaba viviendo y la gente logró que la gente, no solo los que estábamos en el salón de la asamblea, sino la gente que escuchaba, también se emocionara un poco y vibrara. Yo pienso que eso es bueno, que el ser humano no puede ser todo número, ¿verdad? Y toda información, sino que los humanos somos así, una combinación de razonamiento y emoción. Y creo que el discurso llegó a la parte emotiva de la gente que lo escuchó. Usted me hizo una pregunta específica con relación a la propuesta de reformas institucionales, que es lo que nosotros más nos involucramos. El presidente anunció que se iban a depositar hoy, y bueno, va a ser tarde porque yo estoy aquí, 3 proyectos de ley, que son el proyecto que modifica la ley de compra y contrataciones, el proyecto de fideicomiso público y el de la ley de hidrocarburos. El proyecto de fideicomisos públicos, que regula los fideicomisos públicos, es una novedad, porque no es una figura que, bueno, el fideicomiso en sentido general es una figura nueva en la legislación dominicana. Sí. Comienza con la ley 189-11, es decir, en el 2011. Entonces, esa ley que se hizo más para regular los fideicomisos a fin de promover las viviendas y sobre todo las viviendas de bajo costo. Esa ley de los fideicomisos, en ese sentido, digamos que son fideicomisos privados, deja un resquicio en uno de sus artículos y habla de otros fideicomisos. Tomando como pie esa disposición leve, el gobierno de entonces emitió un reglamento donde se refería a los fideicomisos públicos, pero solo hacía una referencia. Resulta que sobre la base de eso, de esa referencia, se han venido instaurando fideicomisos públicos, como por ejemplo el de la ciudad Juan Bosch o el de RD Vial, entre otros. Ahora este gobierno ha continuado con el uso de ese mecanismo legal eficaz que le da mayor transparencia y protección al patrimonio público cuando se pone en manos de un fideicomiso que lo maneja una fiduciaria, que en el caso del gobierno actual, generalmente en los fideicomisos que se han anunciado ha sido a través de la fiduciaria Banreserva. Entonces, ¿por qué ahora un proyecto de ley de fideicomisos públicos? Porque no existe una regulación amplia, específica, detallada de lo que son los fideicomisos públicos. De modo pues que con este nuevo proyecto de ley y la ley que ya existe de los digámosle de fideicomisos privados, se conjugan y entre ambas constituyen una regulación del fideicomiso en la República Dominicana. Estimo que, o creo necesario, que habrá que hacer después una especie de ley general de fideicomiso para fusionar ambas. La otra es la ley de compra y contrataciones, que existe la ley 340-06, que regula la compra y las contrataciones públicas. Es una ley buena, eficaz, pero las leyes, como los seres vivos, maduran y envejecen, y hay que irla adecuando. En el 2006, por ejemplo, la situación de la virtualidad y del uso de los medios digitales no estaba tan eficaz como es ahora y tan frecuente. No tenía el nivel de desarrollo. Solo para poner un ejemplo. Pero además, cuando una ley se promulga y se aplica, en la práctica uno ve de dónde cojea y por dónde se pueden escapar alguna fisura
que haga que este sistema de compra y contrataciones pueda perder legitimidad, o no solo legitimidad, donde la ley está muy apretada y puede hacer que se convierta en una retranca o unos plazos muy amplios, etc. Entonces esta ley, este nuevo proyecto de ley es para modificar la ley de compra y contrataciones y aplicarla a aquellas situaciones que la práctica ha venido demandando. Y les voy a poner un ejemplo muy reciente. Cuando vino este tema de la pandemia, nosotros dijimos, bueno, hay que comprar las vacunas. Las vacunas no se podían someter a un proceso de licitación porque a las farmacéuticas no le interesaba. Al contrario, había que rogarle y hacer turno para comprarla. Imagínense que nosotros dijéramos a Pfizer o a Sinovac o a AstraZeneca de que usted tiene que venir a licitar. Cuando había un grupo de países esperando turno, había que gestionar eso a través de los embajadores y de gentes amigas que tenían conexiones internacionales. Entonces, teníamos dos opciones. O nos apegábamos a la letra de la ley y se quedaba el país sin vacunar y podía ocurrir aquí quién sabe qué, o se modificaba la ley. Porque las leyes son para servirle a la gente. Entonces, hubo que introducir un proyecto de modificación para incluir en esa ley, en su artículo 6, que tiene algunas excepciones de operaciones de contratación pública que no están sometidas al influjo de la ley, hubo que introducirle una nueva sección, que es la compra de vacunas. Ahora, perdone que lo interrumpa, ¿y la ley no establece el proceso de emergencia? ¿No podían aplicar bajo ese concepto? sí, lo que pasa es que el proceso de emergencia no excluye el proceso de concurso, sino que lo hace más breve. De los oferentes presentar su propuesta. No, lo hace más breve. Sí, yo sé. Y eso era imposible. Ahora, dentro de este mismo ejemplo, se ha dado la siguiente situación. Pfizer, y no sé si otras farmacéuticas, han sacado al mercado una pastilla para conjurar el problema del virus de COVID-19 después que la gente lo tiene. O sea, una medicina. Pero eso está, como decimos en Miches, como muela de gallina. Todavía aquí creo que no ha llegado. Eso no está en la ley que nosotros hicimos, la vacuna, porque eso no existía en ese momento. No. Entonces, en esta ley de compra y contrataciones, hay que incluir, o se incluye, como una excepción, los medicamentos que sirven para este tipo de situaciones críticas, graves, una pandemia, insumos y medicamentos. Es solo un ejemplo para poner. Ahora, esos tres proyectos fueron lo que el presidente anunció porque él se había comprometido. Pero vienen otras leyes en estos días, otros proyectos de ley como la ley que regula el Tribunal Contencioso Administrativo, la ley que regula los ministerios, la ley general del presupuesto de la nación que se está modificando, o sea, la ley marco, la ley orgánica, se va a depositar el proyecto de ley que liquida definitivamente a la CDE como se había prometido, y en fin, en eso andamos. Y finalmente, ustedes saben que estamos en la mesa de transparencia e institucionalidad del Consejo Económico y Social, donde se va a discutir el proyecto de reforma a la Constitución. Se le quedó la parte de la ley de hidrocarburos. Bueno. La ley de hidrocarburos es una iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio que ha sido discutida y consensuada con amplios sectores de ese mercado y de la sociedad económica dominicana. Y lógicamente tiene como propósito esa ley transparentar el origen del precio de los combustibles. O sea, la famosa fórmula que ahora se la atribuyen a Hito, que la gente sepa de dónde sale, por qué los combustibles tienen un precio determinado
trae la novedad de que los cortes no se van a hacer ahora semanal, sino los reajustes, sino que se van a hacer quincenal y tiende hacia crear algunos mecanismos legales para disminuir los precios también. Perfecto. En su hoja de vida resumida que presentamos, hablaba de su aporte al sistema electoral de la República Dominicana, participando como docente, como consultor en ese aspecto. En la mesa que usted dice del Consejo Económico y Social, hay de los 13 proyectos se le incluyó como codificar, o sea, hacer una sola ley marco que tenga que ver con el aspecto político y el aspecto electoral. ¿Hay vocación del gobierno dominicano de presentar un anteproyecto de codificación de la ley electoral y política? Yo estoy en el CES coordinando la mesa de institucionalidad y transparencia, pero debo participar, que por razones de tiempo he ido pocas veces, a la mesa de reforma electoral. Hay una mesa que la coordina el presidente de la Junta. La Junta presentó un proyecto y el proyecto de la Junta es el que se está discutiendo. Y la Junta no ha planteado por el momento la codificación, sino una reforma paralela a la ley de partido y a la ley de régimen electoral. Okay. Ahora, si usted me pregunta a mí, aunque eso no lo está proponiendo el gobierno en este momento, yo estoy de acuerdo con que se patrocine una codificación de todas las leyes del sector electoral, que se haga un solo instrumento legal. Perfecto. Me parece que sería mucho más manejable para las personas que tienen que interactuar con estas normativas. Perfecto. Cuando se habla de reforma constitucional, ¿usted cree que la Constitución del 2010, ya con 11 años, ¿verdad? Del 10 al 21 al 22, casi camino a 12 años, merece un refresh? ¿Y cuáles serían esos artículos que deberíamos refrescar? Sí. Mira, Roberto, hay quienes dicen que la Constitución no se debe tocar, que no estamos en el momento adecuado, que hay muchos problemas en el mundo, que la República Dominicana tiene una crisis económica, sanitaria. Yo pienso que la Constitución se debe reformar cada vez que la propuesta de reforma sirva para conjurar algún mal institucional y para resolver algo que sea útil y necesario para la República. Incluso si la Constitución del 2010, que tiene una serie que en sentido general a mí me parece buena Constitución, salvo algunos elementos que con los que no estamos de acuerdo, pero en sentido general me parece un muy buen trabajo y una Constitución muy adecuada. Pero si esa Constitución, que se promulgó creo que el 26 de enero, se proclamó el 26 de enero del 2010, si en febrero, en marzo o en abril se advierte que una de esas disposiciones crea una situación, una retranca o un problema en el desenvolvimiento institucional del país, ese es el momento para reformarlo. Sí. Ahora bien, la diferencia entre esta propuesta de reforma constitucional, que son reformas puntuales, y las que se han hecho en las 39 ocasiones en que se ha reformado la Constitución, es que por primera vez alguien, y en este caso el presidente Abinader, propone una reforma que no sea para un beneficio político del proponente. Incluso este presidente está proponiendo una reforma constitucional que es donde se quita poderes. En vez de atribuirse, en vez de sumar un miembro al Consejo de la Magistratura para tener al procurador y tener un voto más, el presidente está proponiendo que se excluya. No tiene que proponer hacer reforma para promover la reelección, porque la Constitución contempla un periodo más en caso de que él quisiera optar. Está proponiendo una serie de controles a los órganos de control de las cuentas públicas
tanto de control interno, de fiscalización interna como externa, como la Cámara de Cuentas y la Contraloría, entre otras. Es decir, la reforma constitucional tiende hacia apuntalar la institucionalidad del Estado sin que esto, bajo ningún concepto, implique ningún tipo de beneficio para el presidente. Y aquellos que han dicho que esto es un traje a la medida del presidente Abinader, desconocen la propuesta y la desconocen porque quieren, porque es pública. Sí. Y hay otros que han dicho que como no ven nada que criticar en la propuesta, dicen que puede haber algo detrás. Detrás. Sí, doctor, Yo le iba a preguntar propósito, eso. sí, que a propósito además de institucionalidad, uno de los pilares fundamentales de este gobierno ha sido el aspecto de una justicia independiente. Y él decía en su discurso, de hecho parafraseando, no son las palabras exactas, pero que nadie se atreve a tocar ese punto. Y le pregunto entonces, usted que además es un destacado jurista en aspectos también además litigantes, ¿qué garantías tenemos de que esa justicia independiente pueda seguir avanzando a lo largo del tiempo? De que no sea solo cuestión, digamos, del gobierno de turno que la ha enfrentado como o la ha tenido como uno de sus pilares. Bueno, precisamente la propuesta de reforma lo que quiere es apuntalar esa medida de una cabeza del Ministerio Público Independiente. Es decir, no dejarlo a la voluntad del presidente, sino consignarlo en la ley. Y hay quienes, como Participación Ciudadana, dicen que aspiran más, que no se consigne en la ley, sino en la propia Constitución, y a lo cual nosotros tampoco tenemos oposición. Lo que la República Dominicana tiene, a donde tenemos que llegar, a que las conquistas institucionales, nosotros las registremos, la grabemos en piedra, para que esto ya no dependa de la voluntad de un presidente determinado. Porque hoy tenemos un presidente que piensa de esa manera y que entiende que el Ministerio Público debe ser independiente, que no debe ser un político, que no deben los jueces de las altas cortes ser militantes políticos, que no deben los miembros de la Cámara de Cuentas. Pero ¿qué garantía tenemos de que eso va a ser así después? Claro. Ok, se ha acabado el tiempo, pero se me quedaron varias curiosidades. ¿Hasta cuándo un transitorio en la Constitución debe permanecer? Pero eso será en otra conversación. Y una pregunta, ¿va a despojarse en esa reforma institucional el presidente de los 7 adjuntos que le tocan en el Ministerio Público? ¿Me lo puedes responder rápido? Sí, sí. Son 14, 7 el presidente, Sí, claro. y 7, vamos a decir, doña Miriam. Sí, sí, ¿Se va a despojar de eso? Sí, sí, está claro en la propuesta. El presidente entiende que el Poder Ejecutivo no debe nombrar ningún fiscal. Perfecto. Muchísimas gracias, Antoliano Peralta Romero. Orgullo, hijo distinguido y amantísimo de El Ceibo Y Miches. y Miches. Así Qué bien, Charis. A propósito de lo que se anunció también para Miche, porque es que son muchos temas. Sin duda que esta semana el tema de la rendición de cuentas de nuestro presidente Luis Abinader hay que seguirlo desmenuzando Sí. poco a poco, ¿no? Para además comprender de qué se trata cada una de estas cosas, de todo lo que dijo en casi 2 horas de discurso. ¿Ibas a decir algo, No, Roberto? 1 hora y 45 minutos. 1 hora y 50 sí. y tantos. Sí, perfecto. Déjame hacerle una pregunta. Perdón, producción. La jurisdicción administrativa contenciosa, ¿cuál es el problema que tiene? Rápidamente. ¿Por qué piensan introducir reformas? No, bueno, porque no hay una ley actualizada que regule el proceso contencioso administrativo y además que el procurador de esa jurisdicción no tiene dueño. Pero lo nombra el presidente. Lo nombra el presidente, lo consideran que es un procurador adjunto, Sí, lo cual no es así. No es Entonces, así. hay que legislar para que eso se organice. Si yo estudio Derecho, yo no sé el nombre del procurador contencioso administrativo. Se llama Víctor Leonardo Rodríguez. Y es por un decreto que se designa. Así es. Muchas gracias, Antoliano Peralta. Así es. Gracias de nuevo al doctor Antoliano Peralta por compartir con nosotros. Le dejamos ir porque hay reformas que hay proyectos de Así reforma es. que deben presentarse. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta mañana.